Hoy vamos a hablar de género y de generaciones, un tema interesante que también tiene que ver con esta pregunta. Habría que cuestionarnos realmente si hemos evolucionado o degenerado un poco en estos términos o en la liberación de los hombres y las mujeres. Vamos a hablar de esto, viene una invitada muy especial, no se vaya. Bueno, como les dije, está con nosotros una invitada muy especial, la doctora Lourdes Martínez Staines. Ella es jefa del Departamento de Salud Reproductiva del ICEA y experta en este tema de perspectiva de género, igualdad de género, equidad de género, muchos términos que ahorita vamos a platicar de eso, que todos estos términos ¿qué quieren decir? Luego escuchamos muchas cosas y luego pensamos que es como que nada más para las mujeres y bueno, yo puse un poquito a propósito, Lourdes, el término de generaciones, porque creo que, por ejemplo, en el lenguaje hemos excedido a veces esto de decir todo en femenino o masculino. Luego yo bromeo un poco que digo que al rato vamos a tener que decir lámpara y lámparo, pero bueno, tú eres la experta en esto y ahorita platiquemos de esto. Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Es la primera vez que vengo al programa. Es un orgullo tener un programa en esta temática y evidentemente tenemos que tocar el tema de género en aspectos de sexualidad. No puede uno hablar de sexo sin tener una noción franca de a qué nos referimos y cuáles son aquellos factores o potencialidades que arman la sexualidad humana. Y género es precisamente el cómo somos educados, el cómo socialmente o familiarmente hay expectativas que se cumplen en la formación de una persona sobre cómo queremos que se comporte, cómo queremos que hable, cómo queremos que se vista, a dónde queremos que acuda, si a un colegio solo de mujeres, solo de hombres, a uno mixto. Si deseamos que se prepare deportivamente o en algún entretenimiento que tenga que ver más con ciertos estereotipos. Por eso considero yo que la cuestión de género es velada socialmente, pero que tiene un peso y un impacto grande en la forma en que un hombre o una mujer se manejan por su vida. Y todos estos términos, Lourdes, de igualdad de género, equidad de género, o sea, sé que tienen una definición diferente, pues, pero no sé si nos podrías explicar un poquito de esto. Tratándose de un derecho humano, el ser considerado a la par, sexualmente hablando, un hombre y una mujer, como dignidad de persona, tener mismos derechos, tener la misma libertad, manejarse con las mismas oportunidades, no acontece así a nivel mundial y México no es la excepción. Se tiene que visibilizar el hecho de que no hay una equidad, o sea, que no es equiparable el trato, la oportunidad, la formación, el hecho de expresar opinión, el hecho de poder determinar y tener cierto trabajo en la vida o ejercer cierta docencia. ¿Y la igualdad de género a qué se referiría? Se refiere a un trato equiparable, de tal forma que hombres y mujeres puedan ser exigidos de la misma manera y se les pueda permitir lo mismo. Sin embargo, considerando la desigualdad en relación a lo biológico. Entonces, cuando nosotros hablamos de igualdad, es en cuestión de dignidad de una persona. ¿Y de equidad en cuestión de derechos? Es en cuestión de derechos. Es la equidad la que va a estipular si la persona tiene derechos civiles, derechos políticos, derechos profesionales, derechos económicos, toda la cuestión que tiene que ver con la potencialidad de trabajar en algo, de competir por algo, de ser promovido, de ocupar un puesto, de tener influencia a nivel personal, familiar, social y hasta políticamente, tiene que ver con equidad. Bueno, y bueno, tú que tienes muchos años en esto, que has visto todo el avance, o no sé si llamarlo así, pues, pero que ha habido, por ejemplo, aquí en Aguascalientes con respecto a tendencias al feminismo, a mujeres que han luchado mucho por esto. ¿Qué opinión te merece aquí en Aguascalientes con respecto al lugar de las mujeres y los hombres? Yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí creo que hay diferencias notables que se vislumbran a nivel de consecuencias reproductivas. En el departamento tenemos una prueba clarísima de la falta de equidad.
nosotros vivimos las consecuencias de derechos sexuales y reproductivos que no son vividos como tales. ¿Cómo es eso? Que no hay una libertad en la decisión, no hay un empoderamiento en la toma de decisiones, que hay un desnivel en la autonomía por la que viajan por el mundo tanto hombres como mujeres, de tal forma que la mujer queda sometida en muchas ocasiones o que evita hacer valer su opinión y su decisión porque considera que la decisión y la opinión del hombre es mejor que la suya. Es más fuerte la influencia del hombre y de estar en su casa con ciertos derechos o en cierta forma viviendo un patriarcado, se hereda. Así como el padre es cabeza de familia y a veces los hermanos tienen un peso fuerte, en el momento en que ella decide formar una pareja o formar una familia, va con esta herencia y queda supeditada a la decisión del hombre. Y es por eso que nosotros estamos viendo con indicadores tan elocuentemente como un gran número de embarazos en la población adolescente, de tal forma que 1 de cada 3 que atendemos en el ICEA son menores de 19 años. Vemos la incidencia constante también, como en el comparativo nacional, del número de abortos que atendemos. Tenemos un indicador a nivel social sobre un número alto de madres solteras, que implica que la mujer está viviendo la maternidad de manera sola porque el hombre abandona o porque el hombre no está bien convencido de querer ser una figura paterna para este nuevo individuo, ¿no? Cuando escucho la palabra empoderamiento, Lulú, ya para cerrar este bloque un poquito, ahorita platicamos más, pienso en que antes el poder estaba muy concentrado en los hombres, ¿no? Muy concentrado. Y ahora esto de empoderar a las mujeres, ¿no será un poco también como solo cambiar de lugar el poder? No sé si me hago entender. Puede prestarse a eso, sí. Y yo definitivamente creo que se tienen que empoderar a ambos. Hay que empoderar a los sexos para que vivan la equidad de los géneros, porque los hombres requieren empoderarse en esta facultad de ser una pareja, de ser un progenitor. Aunque ellos no estén presentes, ellos se educan en ausencia, y si no se quedan criando o no hay un soporte económico o de figura sobre un nuevo ser, hay repercusiones sociales. El hombre también tiene que ser empoderado en el poder manifestar sus emociones. El hombre tiene que ser empoderado en el poder participar de ciertas actividades que tenían un claro calificativo femenino. Claro, muy interesante. Vamos a continuar hablando de esto, no se vayan, se está poniendo muy interesante. Soy Isabel Casillas y este día haremos un sondeo sobre los roles sexuales de acuerdo al género. Vamos a verlo. ¿Tú crees que los roles sexuales han cambiado de acuerdo al género? Sí, porque antes pues se veían, bueno, si veías un gay en México pues era raro, ¿no? Y pues ahora ya se ven un poco más ya. Sí ha cambiado. Yo digo que ahorita, bueno, más bien ahorita en estos tiempos yo creo que ya es indistinto, como el hombre como la mujer puede tomar el rol o la iniciativa. Que pues cada uno decide, ¿no? Como persona. Porque más que ser distintos sexos, somos personas. Yo pienso que sí, ya hay mucho más libertad, sobre todo de la mujer. Ya no hay un tabú que permita, no sé, tener como una represión. Van cambiando los tiempos, ¿no? Y ya ahorita se ve totalmente indistinto todo, cómo piensan las mujeres y los hombres. Hay más diversidad y no es que cambien de una manera drástica, pero van paulatinamente evolucionando. Hay como mayor tolerancia por parte de la sociedad en otras personas que no actúan conforme al rol tradicional, ¿no? Ya la mujer es más independiente y ya pues ya no es necesariamente como una persona que necesita tener hijos, o sea, ya si no quiere no tiene ya. El sexo es la puerta de algo poderoso y místico, pero el cine generalmente lo presenta de un modo muy seco. David Lynch. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y platicando esta palabra del empoderamiento y de empoderar ahora a ambos sexos, que creo que también es algo que yo he comentado muchas veces en los cursos o talleres, que a las mujeres se les habla mucho de este cambio, que a las mujeres se les empodera mucho, pero que a los hombres no se les habla de esto. Y en consulta
Luluz, yo lo que veo es cada vez llegan más hombres con, bueno, según la sexología le llama disfunción eréctil, pero tiene un nombre muy claro que se llama impotencia, porque pareciera que hay una falta de poder cada vez más fuerte en ellos, lo veo mucho en consulta, mujeres que no pueden estar con hombres y hombres que no pueden estar con mujeres en este sentido, ¿no? Que no tienen una erección, que literalmente están, si las mujeres se están empoderando, los hombres pareciera que se les está quitando poder. No sé qué piensas de esto. Que el peso de la educación se nota tanto en un hecho de consecuencia de vida sexual de esta naturaleza, pero que llevaba años notándose también, porque no se hablaba del erotismo de las personas, ni siquiera a nivel de salud. No tenemos una historia clínica que abarque la gama de cuestiones sexuales que tienen un impacto fuerte en la felicidad de la persona y que pueden acarrear enfermedades o síndromes que pueden causar sufrimiento y limitaciones. Y si pensamos en que el hombre se siente ahorita más presionado y que hay grandes expectativas en cómo se desenvuelve, pues antes no se conocían el impacto que tenían estas expectativas sobre cómo una mujer debía de comportarse y cómo manejar una relación sexual de tal forma que no pareciera que ella estaba bien informada y tenía práctica. El cómo cumplir con la expectativa de que ella estaba pues contrayendo matrimonio con el primer hombre de su vida y que su respuesta era de sorpresa y no de un conocimiento de cómo funciona el cuerpo y qué es lo que le excita y cómo debe de comportarse. Entonces, si ahorita estás viendo esto, evidentemente está habiendo cambios fuertes, pero es generacional. Va la educación, generación tras generación, haciendo ese cambio, marcando esa diferencia. Creo yo que durante generaciones las mujeres no fueron satisfechas plenamente y no había manera de platicar de ello. El hombre era educado para que se desenvolviera, para que fuera atrevido, para que fuera rápido, para que fuera aventurero y muchas veces censurado. Pero ¿qué mujer puede ser satisfecha plenamente, Luluz? O sea, bueno, pienso en esto, porque también pienso en la consulta que llegan y hablan de que, bueno, es que me penetra muy despacito, es que lo hace muy rápido, es que pareciera que siempre hay como una... Escucho en el discurso, pues, las mujeres van diciendo como que no me llena, no me satisface plenamente, y el hombre va diciendo como que no la lleno. Es esta palabra que pareciera misógina, pero tiene un sentido de que las mujeres no tenemos llenadera, ¿no? Pero en la consulta sexológica veo esto, pues, ¿no? Y en la satisfacción plena, o sea, pienso en la satisfacción plena de una mujer y se me hace algo muy complicado, ¿no? Y sí, evidentemente debe ser difícil en una pareja poder acoplarse y cumplir las expectativas que tenemos en el relacionarnos. Antes se aplaudía mucho el que se tuviese la relación sexual porque había un sentimiento, una emoción que se desbordaba. Sabíamos nosotros que había pasos en la relación y que se empezaba por tocarse de las manos, darse un beso y después ir a algo más, ¿no? Y ahora pareciera que se van obviando ciertos pasos y que es muy importante el contacto genital. Y creo yo que en este querer ocupar el mismo espacio que el hombre y tener un mismo nivel, se ha pensado que eso nos iguala. Así como la mujer ahora quiere fumar o quiere beber en las mismas cantidades y con la misma frecuencia que un hombre y piensa que eso le está dando ese nivel de tú a tú. Sí, como que... Sexualmente pareciera que eso es lo mismo, pero sabemos que la mujer no puede tener esa satisfacción de manera tan inmediata como la tiene él, porque tenemos un comportamiento y una respuesta sexual distinta. Literalmente tenemos un hueco, Tenemos un hueco que tarda en llenarse y que paulatinamente va y que esto está perfectamente documentado. Y el hombre pareciera que pudiera tener una relación satisfecha porque tiene una erección y se acabó. Y para que la mujer pueda llegar a consumar esto, necesita de ciertos pasos que llevan su tiempo. Y pues la verdad es que la prisa no es buena consejera.
que tenemos el órgano sexual más importante, que es la piel y el cerebro, y que es muy grande la piel y que tiene un montón de terminaciones, y hay gente que no ha conocido aún cuál es el área en el que le gusta más ser tocado cuando ya estamos hablando de un coito, ¿no? Y culturalmente lo que dices, también pienso que a los hombres se les va educando desde chiquitos en ten sexo, y a las chavitas no lo tengas, Retrásalo. Ayer en la plática que di en la secundaria, yo les platicaba del sexo seguro, de prácticas de sexo seguro, y les decía, a ver, una práctica de sexo seguro, ¿no? O algo que puedan tocarse y que sea bastante excitante y que no haya intercambio de fluidos. Y entonces no se les ocurría otras cosas. Yo les decía, bueno, tocarse de la mano, y te digo, muchachitos de 12 años de una comunidad pusieron una cara de qué flojera eso. O sea, y yo digo, bueno, pienso también, no sé si es de época o también cultural, pero el poder tocarle la mano a alguien que deseabas y acariciarlo y entrelazar los dedos y juguetear, bueno, podría ser de lo más... Pienso que todavía puede ser de lo más excitante. Y los chavitos así que pues una cara de qué flojera. Qué hermanable manera de relacionarnos. Sí. Creo yo que estamos inmersos en un trajín de vida que en algunos países europeos inclusive están fabricando campañas sobre el slow life, que quiere decir una vida lenta, porque evidentemente estamos acelerados y no disfrutamos. Nosotras también. Que necesitamos, sobre todo en el lugar donde trabajamos. Sí. Todos lo necesitamos, a nivel de trabajo, a nivel personal, a nivel de relaciones humanas, a nivel de cuestiones sexuales. Necesitamos el poder de la hora, el estar en el momento, el disfrutar, el poder abarcar todos los sentidos del cuerpo y no únicamente abocarnos a la genitalidad. Bueno, esto suena muy interesante. Vamos a seguir platicando de cuestiones de género, de generaciones. También vamos a hablar ahorita de embrismo, feminismo, si nos alcanza la vida, porque es un tema muy vasto. Bien, ahora nos vamos a la sección muy interesante con Roberta, Sexo Oral y Escrito, un libro muy interesante de Simone de Beauvoir, Segundo Sexo. Escúchenlo. Si la mujer ha franqueado en gran medida la distancia que le separa del varón, ha sido gracias al trabajo. El trabajo es lo único que puede garantizarnos la libertad correcta. Esta es una cita que podemos encontrar en el libro del cual vamos a hablar hoy en tu sección Sexo Oral y Escrito. Estamos hablando de un libro escrito en el año de 1949, por lo mismo uno de los libros más polémicos en aquellas fechas, y habla sobre la situación de la mujer en ese momento y a través de la historia. Es escrito por esta filósofa existencialista llamada Simone de Beauvoir y bueno, nos habla de la posición de la mujer antes y después del liberalismo femenino. ¿Cómo lo ve? Lo ve desde un lado cultural, biológico, social, psicológico, y cómo va este giro de la mujer tomando lugar a través del tiempo y a través de los grupos sociales. Esta chica o señora hace una gran investigación tanto personal como visto desde un punto de afuera, de cómo se comporta la mujer y la posición que debe tomar como ama de casa, como esposa, como madre, más adelante como participante social y todos los cambios y cosas que la afectan y la benefician. Habla de temas que hoy en día podrían ser tocados con gran libertad, como es el aborto, como son los anticonceptivos, la vida sexual activa e inactiva, la virginidad de la que ya habíamos hablado en nuestra cápsula pasada, y cómo en ese momento eran realmente castigados por la sociedad. Un tema como un anticonceptivo o una relación sexual fuera del matrimonio, bueno, sabemos cómo pudo haber sido castigado o visto. Hoy en día contamos con libertad de expresión, tanto las mujeres como los hombres. Tenemos un poco más de campo para expresarnos, para dar nuestros puntos de vista, y eso yo creo que deberíamos de agradecerlos los jóvenes, los estudiantes y todas las nuevas generaciones. Te recomiendo muchísimo este libro, sabes que lo puedes encontrar digitalmente en varios portales o buscarlo en tu librería más cercana. El libro se llama, como te dije, El Segundo Sexo, escrito por esta señora Simone de Beauvoir, y te invito a que lo leas. El sexo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Anis Nin.
Pues hay muchas producciones, sí, que en cierta forma hablan sobre las posibilidades que tienen ambas entidades, precisamente masculino y femenino, para poder en cierta forma, pues a veces no necesariamente generar ni una trascendencia ni tampoco un dominio, simple y sencillamente la posibilidad, insisto, de generar una exploración que vaya más allá de los convencionalismos culturales, porque desgraciadamente, y no se diga aquí en México, pues siempre se entiende, ¿no?, el fenómeno del sexo débil y el sexo fuerte, el hombre como el sujeto que de una forma u otra pues se va a encargar de la manutención de la mujer y ella por supuesto confinada a un delantal y a una cocina. En el cine pues ha habido muchas películas ¿sí? que han tratado de generar este proceso de exploración. Hubo varias que lo hacían pues más bien en tono más bien fársico o incluso eminentemente cómico, ¿no? No se diga aquí en México, ¿no? Cuando se da aquellas películas chuscas de Pedro Infante donde se topa con la horma de su zapato en una gran cantidad de producciones, ¿no? Pues es evidente, ¿no?, que se buscaba más bien hacer mofa de algo que realmente aquí en México no ocurría, hasta que por lo menos llega María Félix, que realmente en varias de sus películas sí se manifestaba como una entidad femenina mucho más seria, ¿no? Pero yo creo que es hasta los 60, 70 cuando ya se hace una exploración tal vez mucho más cabal y a fondo. Yo me atrevo a mencionar, por ejemplo, mucha de la filmografía de John Cassavetes, quien a través de sus películas y de su esposa Gina Rollins, otra de estas duplas que mencionamos en otra ocasión, de esposo-director y mujer actriz, pues desarrollaban mucho ese fenómeno, ¿no? Como en Opening Night, como en Gloria, no se diga, ¿no? Una entidad femenina muy fuerte, avasallante incluso, y que pues de esta forma también marcó un poco la línea que se podía explorar a futuro. Hay una película que se encuentra aquí en Casa Terán, que es Venganza Sexual, el título en español, en inglés es Alexandra's Project. Es la vida de un matrimonio con hijos, en el cual, pues bueno, poco a poco se va revelando que el sujeto posee las suficientes fallas y las suficientes manías del típico macho como para que la mujer un día, él al momento de llegar a su casa descubre que lo ha abandonado, se ha llevado a sus hijos, se ha llevado todas sus cosas, la casa está completamente vacía y solamente tiene un televisor y una videocasetera, en el cual la mujer a lo largo del resto de la película, y estamos hablando que esto dura 1 hora y media aproximadamente, es el hombre viendo el video donde la mujer le explica y con incluso mucho de bulto, me atrevería a decir, en qué ha fallado este sujeto y por qué al final merece abandonarlo, ¿no? No es un hombre que sea brutal y terrible, simple y sencillamente es un sujeto que ha despersonalizado mucho su carácter como marido y a su vez pues también ha generado un proceso de alejamiento de él con sus hijos. Al inicio de la película se ve que los adora, los abraza y demás. Entonces la mujer a lo largo de este video le muestra de forma bastante brutal toda entidad masculina que ve esta película de forma que se siente mancillada, herida por las verdades que se manifiestan, y yo creo que es una película que muchas mujeres, sobre todo aquí en Aguascalientes, deberían ver en muchísimos aspectos, porque incluso le expresa su libertad sexual al momento de que se graba a sí misma copulando con el vecino. Le dice, mira, él dice, me folla como no me he follado nadie. Entonces, pues bueno, el hombre a fin de cuentas aprende muchas cosas a través de esa experiencia, y sobre una película, yo creo que de las más insisto, más concretas al respecto, esta de Venganza Sexual, Alexandra's Project, yo pienso que es la película que yo recomendaría en este sentido. Este tema es súper vasto, pero me gustaría no irnos sin hablar de esto del embrismo y el feminismo que fue intencional poner de género, de generaciones, de cómo, bueno, la postura del machismo también ha creado una postura embrista en algunas mujeres, o cómo, bueno, este es mi pensar. No, sí, yo también la he percibido en varias. Y también, bueno, cómo el feminismo creo que ha confundido un poco el camino y se ha radicalizado un poco. ¿Tú qué piensas de esto, Luluz? Yo creo que el movimiento social fue necesario para visibilizar las desigualdades y que en las desigualdades en derecho, entre ¿no? los Porque la sexos. desigualdad es rica también en otro sentido, las diferencias son ricas. Cierto. Las diferencias son ricas, cierto, y son complementarias y son admirables, y tenemos una visión distinta y una manera de ejecutar distinto. Sin embargo, la desigualdad es el considerar que no tienen la misma dignidad, claro, una persona con otra. Y decíamos que estas desigualdades impactan de manera diferente en diferentes rubros, y en salud era muy palpable. El feminismo trajo a la luz que había otras maneras y que eran convenientes socialmente. Sin embargo, cuando estos movimientos surgen, donde había una injusticia social y laboral severa, donde había reacciones que eran
pues un grito de auxilio de lo que estaba sucediendo. Era palpable esta necesidad de empoderar y hacer pensar a la mujer que tenía que exigir que sus derechos se cumplieran, y por eso el feminismo fue un auge de movimiento que era necesario para caminar rumbo a la equidad. Creo yo que cada rubro, hablando de la temática, por ejemplo, en salud, tenemos la obligación de saber de qué manera enfrentamos esto para que haya una franca equidad y una mejor plenitud y menos sufrimiento y menos enfermedad y menos muerte. Pero igualmente en economía o en aspectos sociales tendrán un trabajo que realizar. Y el embrismo, como tú dices, fue un movimiento donde había mucho reproche, había mucha reacción ante la frustración que habían vivido algunas mujeres por el peso del machismo. Fue una contracorriente donde puede llegar a ser peligrosa. No, y es delicado. Porque hay mujeres bastante hembristas aún, ¿no? Entonces, y se abre más la brecha. Sí. Jamás vamos a encontrarnos, porque lo que estamos diciendo es que la mujer fue pisada y tiene derecho a pisar. Y que la mujer fue sometida y tiene derecho a someter. Y que la mujer fue desvalorada y ahora corresponde desvalorar. Y evidentemente eso no nos lleva a ninguna parte. Y estamos hablando de que tanto el hombre como la mujer sufren en el hecho de que no haya una igualdad. Que aquel hombre que quiere ser un artista y quiere pintar o que quiere bailar ballet o que quiere cocinar, pudiera ser discriminado porque no es un rol al que socialmente le gusta verlo. Y aquella mujer que quiere ser astronauta o que quiere ser piloto de carreras, hablando en los extremos, o que quiere llevar a cabo, no sé, algún trabajo como ingeniera, electricista, etcétera, es discriminada porque piensan que no tienen la madera para poder llevar a cabo estas funciones. Entonces, lo que nosotros buscamos en equidad es poder dar una plataforma donde se manejen horizontalmente. Muy interesante, no nos alcanza el tiempo, esto es bastante apasionado hablarlo, y no nos alcanzó tiempo para hablar del lenguaje también, que ahí hay una degeneración también en el lenguaje, todo enorme. No, para no sonar foxistas, chiquillos y chiquillas, se nos acabó el tiempo, prometemos volver a invitar a la doctora Lourdes y platicar de estos temas tan interesantes que creo. Gracias a ustedes, gracias a todos los de producción, que siempre se me olvida darles las gracias, y gracias a nuestra super invitada. Gracias.